Muchas gracias, Guido. Déjenme darles la bienvenida y comentarles cómo va a ser el programa. Nosotros estamos apoyando a la COP25 de muchos modos. Uno de ellos es a través de Euroclima, un programa normal establecido por la Unión Europea a través de la Comisión Europea, para avanzar en varios frentes simultáneamente, sobre todo en el de fortalecimiento institucional que nos toca ejercer a nosotros. Y en la etapa que estaba terminando ahora, se han hecho una serie de convocatorias para proyectos específicos en 6 sectores: movilidad, manejo de bosques, producción de alimentos, resiliencia, manejo hidráulico en ciudades. Esa etapa está terminando y nos estamos moviendo a una nueva etapa de cooperación con la Comisión Europea, en donde se va a hacer un esfuerzo más transversal, más de nivel nacional, para hablar con los gobiernos sobre cuál podría ser la mejor forma de apoyar el tránsito hacia el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, los NDCs en inglés. Como parte de esos apoyos, nuestra secretaria ejecutiva ofreció al presidente de Costa Rica hacer un taller con periodistas de modo que pudiéramos poner sobre la mesa las características del cambio climático en América Latina, los retos que desde el punto de vista del desarrollo implica cumplir con las NDCs y las estrategias de largo plazo, el papel que está jugando CEPAL y dar a conocer también el programa. A la propia COP25, que tiene la presidencia del gobierno de Chile, los estamos apoyando a través de un programa especial, con una donación de 4 millones, que implica ayudar a la preparación en sustancia en la región de temas como el avance de la ciencia en materia de océanos, de Antártica, de glaciares, de adaptación, de desarrollo urbano, etcétera, hasta llegar a la COP25 y seguir apoyando a Chile en el marco de este programa regional durante toda la vigencia, durante toda la vida de su presidencia, que termina en diciembre del 2020. Para el programa de hoy, les estamos ofreciendo, digamos, este panorama general, una visión desde el punto de vista del gobierno de Costa Rica y cómo ve la PRECOP, una presentación a cargo de Eduardo Sangüesa, un especialista que trabaja con nosotros y con el gobierno de Chile, de cuáles son los temas más complicados en la negociación pendientes que van a tener lugar durante la COP25, una presentación respecto de las características, mucho más en detalle, que tiene el programa Euroclima, un ejercicio mucho más interactivo con ustedes y finalmente un cierre a cargo de Guido Camus, que es nuestro responsable de comunicaciones en CEPAL. La idea es que en el marco de cada una de las presentaciones que vamos a ir teniendo durante el día, podamos parar, terminar la presentación y tener un intercambio con ustedes, de modo que podamos, no sé, profundizar, desahogar dudas, armonizar conceptos, lo que sea necesario. Entonces, nosotros tenemos prevista, y esta es una modificación respecto del programa, la intervención del gobierno de Costa Rica a cargo de la viceministra de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar, que suponemos va a llegar a las 10:30. En caso de que llegara antes, yo haría una pausa en mi presentación para darle lugar a su presentación. Si no, yo procedo y hacemos el desahogo de preguntas y respuestas con base en la presentación que vamos a iniciar ahora. La presentación tiene 3 partes. Tiene una parte donde caracterizamos a América Latina en el contexto general, otra parte que se mete a detalle en lo que nosotros consideramos debiera de ser la salida de desarrollo, no solamente desde el punto de vista de mitigación o adaptación, sino desde el punto de vista de un mejor estilo de desarrollo para América Latina, que incluye lo que quieren los objetivos de desarrollo sostenible, que incluye el Acuerdo de París, etc. Y una tercera parte en donde les presento en términos generales qué es lo que estamos haciendo en el marco del programa Euroclima. Entonces, déjenme comenzar con esta primera parte, que es el punto de vista general de dónde estamos en América Latina y el Caribe en el contexto general. Este cuadro es un cuadro que me impresiona, nos impresiona a todos los colegas, porque realmente cuenta la película con perspectiva, ¿sí? Cuando nosotros vemos la gráfica del palo de golf, cuando vemos el reporte del observatorio de Mauna Loa, que sube y baja con las estaciones, pero tiene una tendencia ascendente que todos ustedes deben de conocer, estamos viendo esta parte de la película.
Incluso el IPCC nos ha familiarizado con esta parte de la gráfica, que es la estabilidad del Holoceno, durante la cual florece la civilización, y que saca realmente de toda proporción las emisiones a partir del siglo XX, la gran explosión. Bueno, este gráfico, lo que están ustedes viendo acá, aquí es 2050, donde podríamos llegar en el peor de los escenarios, con un escenario de estabilización. ¿Cómo estábamos hacia 1950? ¿Cómo nos vamos yendo a 12.000 años en la antigüedad, que es la aparición de las civilizaciones humanas? Los homínidos están por acá, no hay historia todavía, pero ya estamos hablando de cientos de miles de años en el pasado, 300.000 años en el pasado, 1 millón de años, 3 millones de años, 5 millones de años, 20, 40, 65 millones de años hacia el pasado. ¿Sí? No hemos tenido la perspectiva de temperaturas como las que vamos a experimentar hacia el 2050 en los 65 millones de años hacia el pasado. Ya estamos acercándonos, ¿sí? A mediados de este siglo, digamos, a niveles de emisión que son comparables con los del Plioceno. Si seguimos aumentando, nos vamos a ir al Eoceno. ¿Y qué pasaba entre el Plioceno y el Eoceno? No se alcanzan a formar permanentemente los hielos polares. ¿Sí? Se empiezan a formar a partir de una cierta reducción de las concentraciones en la atmósfera que permiten que intermitentemente se formen los hielos polares. Es decir, estamos hablando de un nivel del mar de 25 metros superior al que tenemos ahora. Y si de plano no se forman los hielos, la perspectiva del 2200, el nivel del mar sube a 70 metros. ¿Sí? No hay Groenlandia, no hay glaciares, no hay polo norte, no hay polo sur. Entonces, sí estamos en la ruta de la construcción de una emergencia climática. A veces discuto con mis colegas si es válido decir, viendo este periodo de la gráfica, que corresponde a la etapa de los consumos de combustibles fósiles, si la codicia y la ambición acaban siendo una fuerza geológica. Mientras haya petróleo y mientras haya ganancias del petróleo, lo seguimos explotando. Y mientras lo sigamos explotando, nos va a llegar. Pues tenemos que encontrar la fórmula para que deje de ser ganancioso explotar petróleo y que deje de atraer la codicia y que dejemos de transformar geológicamente el planeta. Por eso nos impresiona este gráfico. Te da la película de muy, muy largo plazo. Dejan de ser cuadritos. Lo que hemos dicho respecto de la ciencia, lo que nos dice el PNUMA, lo que nos dice la Convención, es que con los NDCs, con el Acuerdo de París, que es la fórmula de concertación internacional, no estamos todavía en condiciones de ajustarnos a la seguridad climática. ¿Sí? Con las contribuciones incondicionales tenemos una brecha todavía, ¿sí?, de 29 gigatoneladas para podernos mantener en el rango de 1.5 y de 13 o 15, dependiendo si es condicional o incondicional, gigatoneladas para podernos mantener en el rango de seguridad climática de los 2 grados acordados en el Acuerdo de París. Esta es la suma de todos los compromisos internacionales. Incondicionales nos deja 15 gigatoneladas de brecha, los condicionados a la tecnología y al financiamiento, 13 gigatoneladas de brecha para los 2 grados. Mucho mayor si hablamos del grado 1.5 y no rebasarlo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de ver en términos de política pública, en términos de concertación social, en términos de diálogo? Tendríamos que estar haciendo NDCs más rápidos, más ambiciosos, que abarquen más sectores de la sociedad, que tengan menos resistencia. Aquí un poco de dónde estamos en América Latina, se descuadraron los cuadros, son las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y en América Latina. Miren, en el mundo, ustedes ven que América Latina, la barra roja, es mejor. En el mundo se usa más carbón y petróleo de lo que se usa en América Latina y el Caribe, porque América Latina tiene una buena dotación
de recursos hídricos. Hay presas, está Itaipú, los países centroamericanos tienen mucha hidroelectricidad, México también, y por lo tanto usamos menos carbón y petróleo que otras regiones del mundo. Pero a diferencia de eso, nuestra contribución en la agricultura y nuestra contribución en la deforestación, el cambio de uso del suelo, es mayor que en el resto del mundo. Son nuestros puntos débiles. Si vemos cómo nos estamos comportando históricamente, nos podemos preguntar, ¿vamos bien o vamos mal? No vamos bien. La agricultura sigue subiendo. Aquí tienen 3 periodos, 1990, 2000, 2016, 90, 2000, 2016. En la energía estamos aumentando muy rápidamente. Entonces, agricultura y energía, vamos muy mal. Los otros sectores son relativamente poco significativos. Y dentro de esto, ¿quiénes son los que van más rápido en la energía? ¿La industria? ¿Los autos? ¿Quién? Bueno, resulta que es el transporte, resulta que es en parte los procesos industriales que todavía utilizan calderas y por supuesto la generación de energía eléctrica. Entonces, esto nos está diciendo que en América Latina tenemos 2 retos importantes. Uno, controlar el cambio de uso del suelo y otro, acelerar el tránsito en la matriz energética, de modo que generemos con más renovables y podamos no solamente prender la luz y que sea de energía renovable, sino que la forma de movernos en América Latina sea una forma que se base mucho más en la electricidad. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros colegas de recursos naturales cuando reflexionan sobre el tema de energía? Nos dicen varias cosas. Dicen, introducir los renovables no se limita solo a reformar la forma en que se compran los renovables, en que se licitan los renovables, sino que tiene que cambiar la forma en que normamos la transmisión de energía, las inversiones en transmisión, el marco que regula la provisión de energía, porque están diseñados para otra época, están diseñados para la época de los combustibles fósiles, en donde la transmisión se pagaba por costos marginales de introducción a la red. Con las energías renovables los costos marginales son casi cero de meter un watt adicional a la red. Entonces no se puede pagar los costos de transmisión con las reglas que tenemos hoy. Entonces, modificar el sector y ampliar la penetración de renovables va mucho más allá del panel solar o de la turbina eólica. Tenemos que reformar todo el encuadre normativo para poder renovar la infraestructura como Dios manda. Estamos penetrando en nuestra región, en la matriz energética, la generación con renovables, pero seguimos invirtiendo más en fósiles que en renovables, y no tanto en fósiles pesados, sino en el gas de esquisto, que tiene costos muy bajitos. La práctica cultural normal y que guía el razonamiento de los planificadores energéticos hace que esto sea más atractivo que pensar en todo el trabajo que hay que hacer para meter la distribución con renovables, la distribución desconcentrada, etc. Como decíamos, sector transporte e industria son los mayores consumidores de energía y es principalmente fósil. Si electrificamos eso con renovables, podemos dar un salto hacia adelante en América Latina y el Caribe. Tenemos todavía capacidades instaladas en hidroenergía importantes, pero en la región, Centroamérica, sur de México, norte de Brasil, está dejando de llover. En Chile tienen la peor sequía de hace 10 años. Entonces se invierte en hidroenergía, pero no hay agua. Entonces, a pesar de que sigue la inversión, la generación con hidro va bajando, van perdiendo participación en la matriz eléctrica. A futuro, y esta es una buena noticia, digamos, seguirán mejorando los ingresos en América Latina y el Caribe, seguirá mejorando la capacidad de consumo. Y con esa capacidad de consumo aumenta el consumo de energía, aumenta la motorización, aumenta el volumen de combustibles fósiles. Entonces, el bienestar que produce el aumento del ingreso tenemos que contrarrestarlo con otro tipo de inversión para generar mejores servicios públicos, de modo que podamos frenar las consecuencias negativas de la buena noticia que significa aumentar el ingreso y el estándar de vida. Entonces, la idea, a final de cuentas, es poder aprovechar
algo que está muy desaprovechado en la región, que es la complementariedad entre la solar y la eólica, que son prácticamente contraestacionales. Patagonia siempre sopla el viento, norte de Brasil siempre hay sol, norte de Chile, sur de Perú, Bolivia, siempre hay sol. Si estuviéramos interconectados entre sol, viento, océano y entre países, cosa que no ha sido posible por argumentos de seguridad energética, podríamos acelerar mucho más la penetración de renovables con estrategias de conjunto, con estrategias regionales. Paro aquí y empiezo a hablar del concepto de gran impulso ambiental. Podemos hacer un alto y desahogar preguntas, o me sigo y dejamos las preguntas aquí. Sigo. Ok. ¿Qué decimos del gran impulso ambiental? ¿Cuál es la salida que está planteando CEPAL a los retos de América Latina? Salirnos de este círculo vicioso. Un círculo vicioso que arranca con la estructura productiva, que es poco dinámica, que no nos deja exportar suficientemente para poder importar todo lo que quisiéramos, en donde acabamos importando de más cada vez que crecemos. Si crecemos un punto, esta región importa más de un punto. Es decir, la respuesta, la elasticidad, la sensibilidad, importaciones que tiene nuestro ingreso es superior a la unidad. Y eso nos lleva rápidamente a chocar con la disponibilidad de divisas y lo que conocemos como la restricción externa. Cuando eso se viola, empezamos a devaluar la moneda, tenemos problemas inflacionarios, se cambia la distribución del ingreso, que genera exclusión, un desarrollo territorial distorsionado, que genera desigualdad y pobreza, en donde acabamos teniendo concentración de la riqueza, asimetrías tecnológicas, un consumo imitativo, acabamos dependiendo enormemente de lo más rentable, que son los recursos naturales, y empobrecemos, simplificamos nuestro aparato productivo, ¿sí? Y esto, por supuesto, lo vamos cargando o al medio ambiente, que se va deteriorando en América Latina, o a la salud. Entonces, hay que romper ese círculo vicioso. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo que planteamos, perdón, es un poquito sensible el aparato, o yo. No sé. ¿Dónde está el sensor? ¿Acá? Eso. Entonces, aquí entra la idea del gran impulso. Es como pensar un avión. Un avión no lo puedes ir haciendo volar de a poquito. Y luego le pones una tuerca, y luego le pones un motor, y luego le pones una cinta. No, tiene que ser avión de entrada para poderse levantar. Y tiene que cumplir una serie de condiciones, ¿sí? Entonces, quiere decir que tú tienes que meter en la economía un monto crítico de recursos de inversión que te permita que se autosostenga un nuevo estilo de desarrollo, ¿sí? Esto lo que te está diciendo es, la cosa no es incremental. Tiene que ser de golpe, tiene que ser una cosa deliberada. Cuando vemos las cifras del cambio climático, cuando vemos el presupuesto de carbono, cuando vemos la brecha con relación a la seguridad climática, está claro que tenemos una ventana de oportunidad chiquita. Si queremos hacer el cambio a la velocidad y con la magnitud que nos da la ventana climática, y además con la articulación y coherencia que nos exige la idea de un gran impulso ambiental, tiene que ser de golpe, tiene que estar coordinado. Y eso no lo hace el mercado. Eso tiene que ser una política pública, un diseño, una intención de direccionalidad, y ahí sí, articular toda la política pública detrás de esa idea de gran impulso. Entonces, aquí aparecen los conceptos. Tiene que ser una trayectoria, tiene que tener dirección, convergente para todos los actores que están ahí, que reoriente el estilo del desarrollo, que coordine políticas, que coordine las inversiones, que coordine la regulación. Es como lo que nos decían los colegas de energía. No podemos solamente aumentar la penetración de renovables licitando renovables. Llegamos al punto donde tenemos que modificar todo el sector. Bueno, lo mismo es cierto para pegar este salto. Tenemos que modificar toda la economía. ¿Hay ejemplos de eso en el pasado? Sí, sí hay ejemplos. San José es un ejemplo, Ciudad de México es un ejemplo, Silicon Valley
Otro ejemplo, la idea de la casa individual del americano medio de la posguerra, que tiene lavaplatos, que tiene wash and wear, que tiene tupperware, que tiene congelador, que tiene refrigerador, que tiene coche, en una casa en un suburbio. Eso es el modelo de un gran impulso, en donde para que eso suceda, tú tienes que apoyar a petróleo barato, a energía eléctrica barata, a cambio de uso del suelo para suburbanizar, a sindicatos fuertes para que el excedente de producción le permita a los trabajadores tener tarjetas de crédito y entrar al mercado de consumo de bienes duraderos. No se hace con desregulación laboral. Ese es parte de un gran impulso que le permitió a los Estados Unidos acumular muchísimo dinero. Nada que ver con lo ambiental, por supuesto, ¿sí? Pero es muy clarito. Es el ejemplo del desarrollo suburbano de la posguerra. El Energiewende en Alemania es otro ejemplo de otro gran impulso en donde no es que sea más barato cerrar las nucleares, cerrar el carbón, dejar de depender del petróleo ruso, es más caro. Pero lo que está haciendo Alemania es pagar un seguro que le carga a toda la población para independizarse de esos riesgos económicos y geopolíticos. Y para eso está invirtiendo Alemania en energías renovables que le garantizan un desarrollo continuado y seguro, a pesar de que tiene un costo mayor que dejar todas las fuerzas del mercado. ¿Sí? Energiewende quiere decir el gran doblez de la energía. Ese es otro ejemplo de un gran impulso. El desarrollo tecnológico de Corea y Japón tampoco son desarrollos espontáneos, ¿sí? Ambos países, por ejemplo, han apostado a cerca de una treintena de tecnologías disruptivas que van a arrastrar al resto de la economía. Ejemplos: nucleares de escritorio, o sea, plantas nucleares del tamaño de una computadora. Paneles solares que no son opacos, que son transparentes, de modo que se pueden utilizar como ventanería en edificios que cambian la naturaleza de la edificación, se vuelven generadores de energía, no son solamente consumidores de energía. Los autos de emisiones ceros, los nuevos materiales, en fin, hay un montón de energías a las que han apostado estos países para arrastrar su economía. Silicon Valley es lo mismo, China es otro ejemplo, en fin, hay muchos ejemplos de gran impulso en la historia. Y está desarrollado, digamos, teóricamente el asunto. Si ustedes consultan textos como el de Mariana Mazzucato o Carlota Pérez, subrayan la idea del sentido de dirección, hablando ya de un gran impulso basado en el ambiente, en donde uno desarrolla un conjunto de políticas claras, coherentes, continuadas, no para emparejar la cancha, como suelen decir nuestros ministros de Hacienda, sino para desemparejar la cancha, para inclinar la cancha en favor de la dirección a la que queremos correr. Si se trata de un gran impulso ambiental, no es emparejando la cancha, es desigualando la cancha a favor del gran impulso ambiental. Y ese es el argumento. Harris también escribe sobre eso. Y no sé si ustedes siguieron en su momento la discusión cuando la crisis del 2007, PENUMA fue uno de los pioneros, con Achim Steiner, en el sistema de Naciones Unidas, de plantear, a semejanza del pacto de entreguerras de los Estados Unidos, el New Deal, que fue el pacto para aplicar una política keynesiana de recuperación en entreguerras, el Green New Deal, el nuevo pacto ambiental, en donde proponía que se adelantara la programación, más bien que se adelantaran las inversiones programadas por los países desarrollados, de modo que pudieran arrastrar al resto del mundo fuera de la crisis. No pasó en todos los países igual, no todo el mundo respondió del mismo modo. Ciertamente América Latina demonizó en su momento la idea de un gran impulso ambiental verde por considerar que se trataba de un nuevo colonialismo. En lugar de sacar impulsos, sacar subsidios o estímulos para inversiones realmente verdes, básicamente los estímulos en América Latina se hicieron sobre el modelo de siempre. Carreteras, se exentaron impuestos de los autos, por ejemplo, de baja cilindrada, fue el caso de Brasil, y otros impulsos que no eran exactamente verdes. Entonces, resumiendo la idea, tiene que haber complementariedad entre las políticas, tiene que haber una dirección clara, tiene que haber coordinación desde los gobiernos, tiene que durar lo suficiente para que despegue ese nuevo jalón
en la economía. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, no es no crecer, es crecer, pero con base en otras producciones, otras cadenas de valor, que generen empleo, que bajen la huella ambiental, que permitan restaurar la capacidad productiva de los ecosistemas naturales. Este es un ejemplo bonito, está en el documento del periodo de sesiones 2018 de CEPAL. Dice, hablando del gran impulso ambiental, tú no puedes crear inversiones en nuevas fuentes de energía si no inviertes también en la industria y el consumo que la sostengan. No puedes crear un nuevo sistema de transporte si no expandes simultáneamente su estructura vial, los servicios que lo apoyan, las redes y las ciudades inteligentes, sus conexiones físicas y virtuales, su capacidad de operar, mantener y reparar, y en algunos casos, producir los equipos y los vehículos necesarios. Hace algunos, todo el mundo sabemos que la industria automotriz está concentrada en Argentina, Brasil y México. México está produciendo un pequeño auto eléctrico con tecnología francesa, uno, desde 2017. Podría producir los buses para el transporte público, no se produce. Brasil tiene una fábrica para producir buses eléctricos para abastecer a la ciudad de Campinas, específicamente. Las ciudades no programan su tránsito al transporte eléctrico, por lo tanto no mandan una señal de demanda a la industria latinoamericana de proveerlo. Con ese nivel de desarticulación, la única industria que está lista para captar esa demanda es la industria china. Entonces, los buses, y aquí se enorgullece Santiago de Chile de tener la flota de buses más grande eléctrica de fuera de China, es cierto, son chinos. Todas las bicicletas de renta Mobike son chinas, los patinetes son chinos, y si seguimos igual, los drones van a ser chinos, porque no logramos coordinar esa demanda y mandarle una señal a nuestra industria de que ese patrón de consumo va a cambiar, y por lo tanto que las ciudades de América Latina tienen una demanda que se pudiera programar de una cierta manera. Casi nos caímos de la silla cuando leímos la noticia de que Bolivia está produciendo un auto eléctrico que cuesta $5,000, que cuesta $0.50 cargarlo, que anda 50 kilómetros por hora para 3 personas con vidrios eléctricos, aire acondicionado. Bolivia, que nunca tuvo industria automotriz, está aprovechando, está creando un pequeño embrión, un pequeño ejemplo de gran impulso, muy chiquitito, ¿sí? Pero no hay coherencia de políticas. Bolivia no puede circular los autos porque le piden el permiso de importación. Entonces, en lugar de hacer coherente el aparato público, ¿sí?, está plagado de incoherencias. El auto argentino que acaba de aparecer también en su versión personas y carga, no le autorizan circular interurbanamente porque no cumple con los estándares que le imponen para poder pasar una persona de Santa Fe a Córdoba o de Santa Fe a Córdoba. Eso está prohibido. Como están prohibidos los materiales de construcción que capturan carbono, de eso hablamos cuando hablamos de incoherencia de políticas. Sí, es como el trámite en los mexicanos que tienen siempre el certificado de defunción o no te hacen nada. Bueno, ¿ok? Eso quiere decir armar políticas coherentes. Eso quiere decir aprovechar las oportunidades, hacer el leapfrogging. Bueno, la agenda internacional nos da las oportunidades. Plantear los NDC, necesariamente son un costo, es la oportunidad de armar una agenda verde, de armar un gran impulso ambiental. La descarbonización de largo plazo y la neutralidad carbónica es una estupenda oportunidad de reflexionar el estilo de desarrollo y tratar de armar políticas coherentes alrededor de esto. Fíjense, les decía yo hace rato que cuando crecemos, por cada punto que crecemos, la región tiende a importar más de ese punto, ¿sí?
importamos más de lo que crecemos. Y exportamos menos de lo que necesitaríamos para poder crecer más. Entonces tenemos un límite, ¿sí?, para poder crecer más rápido, crecer a la velocidad que crecería el mundo, porque nuestra estructura productiva, las sensibilidades de importación y exportación no nos dejan. Entonces, ya de por sí tenemos un límite sin pensar en lo social y sin pensar en lo ambiental que nos impide crecer más rápido. Ese límite lo podríamos aflojar, lo podríamos hacer menos limitante si pudiéramos diversificar nuestras exportaciones y bajar el volumen de importaciones. La vieja receta cepalina, sustitución de importaciones y diversificación productiva. Eso nos dejaría crecer aquí más. Pero eso no es suficiente. Tenemos un rezago social de tal tamaño que si no crecemos 4, 5%, no alcanzamos a absorber ni la mano de obra desempleada, los jóvenes que se van incorporando al mercado de trabajo, ni la informalidad. Entonces, no podemos crecer más, pero yo tendría que crecer más y no puedo. ¿Hay una alternativa? Sí. Si yo tuviera una sociedad menos desigual, no tendría que crecer tan rápido. Pero para eso yo tengo que tener un mecanismo de redistribución de la renta y del excedente de la producción internamente. Entonces, no puedo satisfacer la demanda social con esta tasa de crecimiento en las condiciones actuales de desigualdad. Las tengo que bajar. Eso me permite no tener que crecer tanto. Pero incluso con lo poco que crezco mucho más de lo que debería de crecer para no rebasar las metas ambientales. Entonces, estoy en un dilema, estoy atrapado en una serie de contradicciones que no me dejan cumplir con los ODS. No puedo crear los empleos decentes, ni concerto internamente los planes de desarrollo como para satisfacer los ODS básicos. Y ya con eso estoy rebasando las metas ambientales que me plantea la Agenda 2030. ¿Cómo le hago? ¿Okay? Suponemos nosotros que el gran impulso te permite acercar las brechas que tienen estas metas que son contradictorias de suyo. Ahora, aquí la región no nos ayuda mucho. Esta es América Latina y este es el resto del mundo. América Latina, ustedes ven que vamos creciendo y todo está acoplado, todo va al parejo, ¿sí? El uso de energía con las emisiones, con el Producto Interno Bruto. Crecemos 1 y consumimos 1 de energía y emitimos 1 de emisiones. En el resto del mundo no pasa así. Ellos crecen 1 y crecen menos de 1 en emisiones y menos de 1 en el consumo de energía. Es decir, van desacoplándose más rápidamente de lo que nuestra región se desacopla, porque nosotros tenemos la estructura que tenemos. Mientras que la intensidad carbónica va bajando y la intensidad energética va bajando, es decir, el consumo de energía por unidad de PIB, las emisiones por unidad de PIB van bajando en el resto del mundo, lento. En el nuestro están prácticamente estancadas desde hace muchísimos años. Entonces sí, vemos cifras de que aumentan las renovables, pero el efecto neto es que aumentan más rápido las fósiles que las renovables. Y esto nos mantiene en esta trayectoria, en donde a la antigüita crecemos, consumimos energía y hacemos emisiones y no nos modernizamos a la velocidad suficiente. ¿Sí? Por eso los gráficos del inicio. Acá está, son muy chiquititas las letras, pero el mensaje que queremos transmitir acá es el mismo que decíamos con esta contradicción entre metas. En un contexto de pobreza y desigualdad, o creces mucho o distribuyes mejor. Si distribuyes mejor, ganas en espacio social y entonces no necesitas crecer tanto. No crecer tanto es más compatible con la estructura que tenemos. ¿Cómo distribuimos más? Bueno, ese es uno de los retos. Pero si nosotros quisiéramos bajar la pobreza, este es el de pobreza extrema, la pura pobreza,
a niveles que se acercan a lo que nos plantean los ODS, tendríamos que reducir el Gini y aún así no estaríamos cumpliendo en medio punto anualmente. ¿Sí? Contando que tuviéramos una tasa de crecimiento más que digna para la región de 4% anual. ¿Sí? En 10 años tendríamos que haber bajado 10 puntos el Gini, tendríamos que haber pasado de 40 y tantos puntos del Gini a 30 y tantos puntos del Gini. Eso no lo hemos logrado en la historia. ¿Sí? Y nuestra política fiscal no nos ayuda a redistribuir prácticamente nada. Antes de la intervención de la política fiscal y después de la política fiscal, el Gini es prácticamente el mismo, mientras que en países donde existe un estado del bienestar fuerte, tú puedes bajar hasta 10 y 15 puntos del Gini antes de política fiscal que después de política fiscal y después con la política fiscal. La estructura del desacople, esto que veíamos con la energía, tampoco nos ayuda. Esta es América Latina, este es el mundo, esta es América Latina, este es el mundo. ¿Sí? Veamos solo América Latina. Esta es la tasa de desacople de las emisiones observada en América Latina. Esa curvita que veíamos en azul y negro en la gráfica anterior, bueno, aquí está el número. Comparada con las tasas que nos exigen las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, si yo quiero cumplir en América Latina como un agregado con las contribuciones nacionalmente determinadas, yo tendría que cambiar mi tasa de descarbonización, es decir, cambiar mi absorción de tecnología, la forma en que me muevo, la partición modal en sistemas de transporte, etcétera, para reducir anualmente de menos 0.2 o 0.2 a reducir anualmente 1.2. O sea, yo tendría que aumentar un punto la velocidad de descarbonización. Si acepto ayuda internacionalmente, tendría que comprometerme a pasar a 2.1, o sea, multiplicar por 10 veces la velocidad realmente observada. ¿Sí? Si no tengo la posibilidad de cambiar la estructura económica, la única otra alternativa que tendría de cumplir con las metas climáticas sería bajar la tasa de crecimiento. Y no crecer al 2.9 como he venido creciendo en la región, sino crecer al 1.9. Bajar en un punto la tasa de crecimiento si quiero cumplir con las incondicionales, o bajar 2 puntos y crecer solo al 1% anual si quiero cumplir con las metas incondicionales. ¿Sí? Entonces el dilema es, o crezco menos o cambio mi estructura para cumplir con el Acuerdo de París. ¿Cómo le hago? ¿Qué nos dice el Acuerdo de París? América Latina no deberías de pasarte de 1.3 gigatoneladas anuales para cumplir con la meta de 2 grados. Pero si yo crezco al 4% anual y solo tengo, como tengo ahora, un cuarto de mi generación eléctrica renovable, 25%, voy a generar 3.3. Me pasé por muchísimo de la meta que me pide la ciencia. Si crezco menos y mantengo ese mismo 25% de participación de las renovables, puedo crecer a 3% anual. Si yo aumento a la mitad en mi generación eléctrica la participación de las renovables, ya mi tasa de crecimiento no tiene que ser tan alta. Y puedo acercarme muchísimo a cumplir ya con el Acuerdo de París. Sí, me pasaría por 300 megatoneladas. Me pasaría por el equivalente a un país chico. Pero estaría muy cerquita de poder cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, lo que estamos viendo con números es cuánto tendría yo que redistribuir para poder crecer menos, cuánto tendría que descarbonizar para poder crecer más. No sabemos cuántas importaciones todavía tendríamos que sustituir para poder también crecer más. Pero se empieza a perfilar el caminito. ¿Sí? Es como si se encendieran las pistas de aterrizaje para poder ir bajando este avión complicado del crecimiento. ¿Dónde está ese empleo que yo necesito para no tener que crecer tanto? Los datos de Estados Unidos que están midiendo el empleo en las distintas fuentes de energía
Me dicen que en el caso del carbón, el empleo naturalmente está bajando a una velocidad enorme. Se están pasando en parte al gas, ya no están creciendo en nuclear y en solar están creciendo muy rápido, igual que en viento. Nada más que todavía generan una porción muy chiquitita de su energía con solar y viento. Si yo lograra incrementar estas, estaría generando empleo en Estados Unidos. Pero para eso tengo que derrotar los precios relativos en los Estados Unidos. Estos ya perdieron sol. Va yéndose de la economía americana. Este no, el gas no, sigue siendo competitivo. Yo tendría que lograr, si estuviera apostando a un impulso verde, derrotar al conjunto de fósiles, empezando por el gas, ayudándole a la solar y al viento. Y eso a lo mejor perjudica a los gaseros, pero puede beneficiar el empleo en los Estados Unidos. Ya lo estamos viendo igualmente, ¿sí? Por tecnologías, ya estamos haciendo el zoom en las renovables. Vemos que solar está bajando porque ha habido mucha inversión en los años previos. La eólica no se nos cae, la bioenergía va subiendo. Es decir, si yo apostara a las renovables, yo podría tener un cambio muy importante en la forma en que se genera empleo en el sector energético. Entonces, me está diciendo esto, que si yo quiero aterrizar este avión, apostar por las renovables, ya sabemos que el precio es menor. En el caso de las licitaciones latinoamericanas, logramos bajar de $100 megawatt a $30 por megawatt. Es como si se hubiera inyectado un subsidio masivo a la economía, que abarató el precio de la energía. Entonces ya sabemos que es más barata. Ya sabemos que tienen menos huella ambiental. Y ahora sabemos que genera más empleo. Entonces lo que nos decían los colegas de energía es no se equivoquen, no nos equivoquemos. Cambiemos las reglas del sector eléctrico para quitarle las barreras porque no hay, van a perder actores, sí, pero las economías nacionales no pierden. Todo es para ganar. Entonces esta apuesta tiene riesgos muy bajitos. Deberíamos empujarla. Me voy acercando al fin de la idea del gran impulso. Ahí están muy claramente los números hasta donde podemos avanzar y tenemos los datos de la matriz de insumo producto de Chile, los datos de la matriz de insumo producto de Costa Rica que tenemos que procesar todavía, los datos de la matriz de insumo producto de las cuentas de energía de México. Y yo tengo la idea, la de Chile ya nos lo dijo, tengo la idea de que esas matrices de insumo producto latinoamericanas nos van a contar la misma historia que nos están contando los datos de los americanos. Es una apuesta casi segura para América Latina y el Caribe si logramos que no nos capturen el Estado y los mecanismos de regulación del sector energético. Podríamos hacer el mismo razonamiento, hay que recorrer ese camino para el tema de movilidad. ¿Sí? Sabemos que emisiones por pasajero entre transporte privado y público es muy favorable al transporte público. Sabemos que como esfuerzo social de la nación, resolver el problema de movilidad por capacidad es mucho más fácil con transporte público que con transporte privado. Y como decíamos hace rato, el incremento en el ingreso y el bienestar en América Latina nos está llevando a tasas de motorización muy elevadas, muy difíciles de manejar en nuestras ciudades. Pues si pudiéramos además fabricar los equipos en América Latina, esa es otra apuesta que parece segura. Tendríamos menos huella ambiental, más eficiencia económica. Si los lográramos hacer con la calidad y la seguridad y la predictibilidad suficiente, ¿sí? Tendríamos más aceptación social y más empleo. Parece otra apuesta segura para un gran impulso ambiental. Pero no hay que pedir certificados de defunción, al contrario, hay que programar la demanda, hay que estimular la industria. Este es el caso de Chile, es un caso muy fácil de razonar, sobre todo si nos planteamos ya no este mundo complicado de las contribuciones nacionalmente determinadas, donde se hace con base en modelos, si tomas o no en cuenta las políticas públicas que ya están publicadas o que se pretende cumplir, proyecciones de la inflación. No, esto es el mundo más real, digamos. Chile emite por todas sus fuentes
100 megatoneladas. Y absorbe por todos sus bosques y todo, 60. Chile, si se quiere descarbonizar, tiene que hacer una dieta de 40 megatoneladas. ¿Sí? Y esa dieta, de aquí al 2050, o la hace favoreciendo a los señores que cuidan los bosques, que hacen plantaciones, que cuidan los ecosistemas, que defienden, o la hace electrificando con renovables y cambiando las formas de movilidad. No hay mucho más. Y para eso tienes que tener paquetes integrados. Entonces, la idea de las estrategias de desarrollo de descarbonización de largo plazo te dan un punto de referencia clarísimo para poder articular tus pocas opciones de política pública para cumplir simultáneamente con esas metas sociales, las ambientales y las de desarrollo económico. Entonces, ¿sí? Yo quiero resolver estas contradicciones. Quiero conciliar los tres objetivos clave. Estas son las apuestas que parecen buenas. Entonces, cuando uno interpela a los gobiernos, cuando uno interpela a las sociedades, uno tiene que tener un punto de vista claro. ¿Qué estás logrando hacer para simultáneamente satisfacer tus tres frentes? ¿Cómo lo estás planificando? ¿Con quién estás hablando? ¿Cuáles son las metas intermedias? Y así uno deja de perderse en la maraña argumental que hay en torno a mitigación, adaptación, etcétera, etcétera. Nos parece que si uno tiene claridad en la forma en conciliar los tres objetivos para una estrategia de largo plazo, la discusión se simplifica. Igualmente, ahí entra con mucha claridad el rol de Escazú, o todos los mecanismos de concertación social. ¿Sí? Esto no es un ejercicio que uno haga en una oficina, porque esto está implicando tomar decisiones que hoy no son muy evidentes en América Latina porque tenemos mucho retraso, pero que en algún momento van a ser súper importantes. Por ejemplo, una contribución nacionalmente determinada en algún momento tiene que convertirse en la asignación de un presupuesto ambiental nacional. Es decir, estamos hablando de la dieta de las 40 megatoneladas de Chile. Esas 40 megatoneladas de algún modo se van a tener que asignar. A alguien le toca la responsabilidad de no emitir año con año. Entonces la dieta se reparte. Es como subir a los gordos en un elevador. Alguno de ellos o se baja o se inflaca para poder subir el elevador. ¿Sí? Es lo mismo. Esa dieta tiene implicaciones sociales. ¿Quién las va a decidir? ¿Va a haber pobres carbónicos o no va a haber pobres carbónicos? Yo tengo derecho a emitir porque no emití en el pasado, o tengo derecho a emitir solo porque emití en el pasado, y entonces congelamos la historia. O nos reparten los derechos de emisión iguales a todos. Entonces los vendemos y los compramos según los necesitemos. Y todos nos beneficiamos del presupuesto de carbono, ¿o no? Esa es una discusión social. Hay que apoyarse en los sectores clave para poder hacer la transición en los procesos de planificación. Es el único contrapeso político a los actores que llevan 2 siglos fortaleciéndose. Y lógicamente van a querer mantener el statu quo. Las políticas tienen que ser consistentes. Bolivia no puedes pedir certificado de importación. ¿Sí? Y ODS y contribuciones nacionalmente determinadas son brújulas muy claras que nos dejan navegar. Carbono neutralidad todavía es más clara, pero también requiere de una discusión. Creemos que además de estos tres frentes que acercamos, hay sinergias entre adaptación y mitigación, hablando específicamente del tema. ¿Sí? Adaptación te reduce las pérdidas, te da beneficios económicos, es parte de una política keynesiana, y te da beneficios sociales y ambientales. ¿Sí? Toda inversión que tú hagas en ecosistemas te rinde en mitigación, además de rendirte en adaptación. Y te beneficia a ciertos grupos sociales. Y lo mismo puede decir uno de todas las inversiones en los bienes, en los servicios públicos. Buena calidad del agua, buena calidad del transporte, buen manejo de residuos sólidos y líquidos, te dan ventajas en mitigación, son inclusivos, son mejores socialmente y te dinamizan la economía también.
Decíamos esto, se los conté, aquí está escrito. Si uno apuesta, y uno puede decir lo mismo para el manejo de ecosistemas, al sector de renovables y a la electrificación de la movilidad pública, uno tiene muchas ventajas. Con las renovables bajas las importaciones, por lo tanto creces más. Aumentas la producción interna de energía, eres más seguro energéticamente. Reduces las emisiones, contribuyes a la lucha contra el cambio climático y podrías producir todo internamente y quedarte con las ganancias de empleo y de dinamismo económico. Les pongo dos ejemplos extremos. Chile, que es un país que no tiene política industrial, se está moviendo hacia las renovables bien, modificó su marco normativo bien, captó, gracias a eso, el menor precio de la generación eléctrica por megawatt, súper bien, no produce tornillo. Brasil tiene todo eso mismo, pero además a través del Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, generó una política de nacionalización progresiva, en donde le dio a los industriales para que fueran produciendo tornillos, soportes, los paneles, las palas, y ahora tiene una industria de energías renovables que le permite, además, bajar importaciones no solo de combustibles fósiles, sino de piezas y partes, y se queda con ese empleo. Y cuando uno ve las importaciones por megawatt generado entre Chile y Brasil, la balanza comercial de Brasil tiene mucho menos importaciones que la balanza comercial de Chile. Brasil sí está aplicando en este sentido la idea de un gran impulso ambiental. En el caso de la electromovilidad, podríamos tener una cosa parecida, ¿sí? Tener cadenas de valor latinoamericanas y producir los buses y los vehículos eléctricos. Y no solo vehículos autos, bicicletas, los patines, los futuros drones que van a entrar a las ciudades. Cambiamos la partición modal, reducimos otras pérdidas de productividad como la contaminación y la congestión, ¿sí? Disminuyes también la importación de combustibles fósiles y de las partes de los vehículos, y en general tienes mejor calidad de vida. No es lo mismo un vehículo a diésel Euro 3 en una calle que un vehículo que no tiene vibraciones, que no tiene ruido, que no tiene emisiones, que uno podría meter aquí adentro. Que puede tener Wi-Fi, que puede tener, y ojalá y si se diseñan para no estar congestionados internamente, mejor todavía. Termino con la última parte. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Euroclima? Y ahora ustedes ven el gran contexto y hacia dónde estamos tratando de empujar cosas a escala regional. ¿Hay formas de cambiar las rentabilidades relativas? Les decía yo, hay que ganarle la rentabilidad a los fósiles para que dejen de ser atractivos, para que la codicia nos ayude, pero del otro lado, no de este. No todos son impuestos. Las formas en que se valoran las inversiones no son impuestos y se distribuye el costo adicional a lo largo de la vida útil de la infraestructura. ¿Quién determina las formas en que se evalúa la inversión? Dos entidades, básicamente. Los bancos y los ministerios de obras públicas, los sistemas nacionales de inversión pública. Esto no pasa por el legislativo, es la decisión de un técnico que decide si los accidentes valen, si la vida vale, si la contaminación vale, si el tiempo vale y los proyectos de inversión. Si valen, entonces el proyecto tiene que internalizar o no es rentable. Si no valen, tenemos la situación de siempre. Matas gente, tienes accidentes, tienes un montón de costos que no están en el proyecto. Entonces, una forma de meter los reales costos al proyecto es con los precios sociales o precios de cuenta que deciden los sistemas nacionales de inversión pública. Entonces, estamos tratando de empujar esa agenda. Chile tiene un precio de $40 por tonelada. Es mejor que el del mercado de emisiones de Europa. Para valorar los proyectos de inversión que hace directamente el Ministerio de Obras Públicas o que concesiona a los particulares que tienen que seguir sus normas. Si esto se aplicara en toda la región, empezaría a aparecer un precio regional del carbono y todos los inversionistas se irían educando en escoger opciones de inversión menos intensas en carbono. Bueno, ahora tenemos un grupo de trabajo con Centroamérica, Chile y otros, viendo cómo se puede implementar este precio social al carbono. Segundo, el precio del carbono
que debería de existir para poder comerciar reducciones de emisiones entre los países que tienen mercados de reducción de emisiones. ¿Quiénes son? México es el único que ha sacado una regla, Panamá lo está considerando, Chile lo está considerando, pero operan dos mercados en América, uno en la costa este de los Estados Unidos y otro entre Estados Unidos y Canadá, entre California y Ontario, a donde los países latinoamericanos podrían eventualmente sumarse. Hay una iniciativa nacida en el marco de la convención en 2017 que se llama la Plataforma del Carbono. Ustedes han visto nacer otras institucionalidades, otras declaraciones, otros intentos para ir avanzando en esta idea de o ponerle precio vía impuestos o ponerle precio de otra manera. Es lo mismo la coalición de los principios de Helsinki que presiden el gobierno de Finlandia y el gobierno de Chile, con la idea de poderle poner un precio al carbono, no necesariamente un impuesto, podría ser a través de estos mecanismos, ¿sí? Pero eso va a ir mandando consistentemente una señal de que eso no nos gusta como sociedad. Un tercer grupo de trabajo tiene que ver con métricas de adaptación, ¿sí? Mitigación ha ganado por muerte en el debate global porque es fácil de transmitir. La dieta de carbono, ¿cuánto tienes que bajar? Tantas toneladas, punto. ¿Cuánto te adaptas? Es otra discusión. Se mezcla con el desarrollo, dicen, no es fácil de identificar. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Por ejemplo, es imperdible y se trata de adaptación cuando uno habla de la subida del nivel del mar. Eso no tiene que ver con deficiencias en el desarrollo pasado. Es producto del cambio climático específicamente. La pérdida de los glaciares y el estrés hídrico. Eso es producto del cambio climático, no es un problema de déficit de desarrollo. Pero igual no tenemos cómo medirlo de manera común, porque es tan heterogéneo lo que le pasa a cada quien, tan local. Entonces la única manera de hacerlo es a través de un índice que te permita saber cuánto te adaptas. Colombia tiene un bonito ejercicio en donde juntó vulnerabilidad, qué es lo que le puede pasar a su población, que podría haberse pensado para las infraestructuras críticas también, y la capacidad de respuesta que tiene esa población. Entonces, combinado vulnerabilidad con capacidad, crea un índice. Los muy vulnerables, poco capaces, los poco vulnerables, muy capaces, etcétera, etcétera, con lo cual puede jerarquizar a quién atender. Si un índice como tal lo pudiéramos en la región, ¿sí? Podríamos tener metas de adaptación y movilizar recursos de inversión para la adaptación y darle visibilidad a este tema, ¿sí? Otros temas que estamos siguiendo en el marco de Euroclima, hacemos muchas otras cosas, pero como estamos hablando de Euroclima, estamos publicando periódicamente un seguimiento de cómo vamos en el cumplimiento de los NDCs. ¿Cómo vamos en términos de las velocidades de reducción? Las grafiquitas hacia abajo que veíamos hace rato. ¿Cómo vamos en términos de las políticas que están creando los gobiernos? Y ojalá en el futuro podamos ver cómo vamos, inclusive midiendo las emisiones con instrumentos satelitales. ¿Okay? Nosotros, con nuestros ojitos, no vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, ni el metano, ni las partículas, ni muchas cosas. Las partículas sí. Los satélites, para los satélites, la gama del reflejo espectral los hace visibles. Entonces el satélite sí ve las concentraciones de metano, de vapor de agua, de CO2, de monóxido, y por lo tanto podríamos reportar a escala de América Latina las concentraciones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes, igual que los flujos en la región. Y entonces podríamos medir la efectividad de las políticas en el cumplimiento de los NDCs. Pero hay que pasar muchos escalones para llegar a eso. Medimos los flujos de financiamiento climático y hacemos análisis de la viabilidad de medidas fiscales verdes. ¿Qué otras cosas podríamos? Bueno, yo creo que con esto les estoy dando un bonito pantallazo de lo que estamos haciendo en Euroclima. En la siguiente etapa, a ver si podemos atender el Pacto de Leticia, que expresó preocupación por la destrucción amazónica, a ver si lo podemos apoyar. A ver si podemos apoyar el Plan de Desarrollo Integral para generar estrategias de desarrollo verde en el marco del problema de la desecación del Triángulo del Norte, de Guatemala, El Salvador, Honduras, en su interacción con México. Ojalá lo podamos hacer en la siguiente etapa de Euroclima.
¿sí? Entonces, posibles aportes, información geoespacial, lo de Leticia, lo del Triángulo del Norte,